Para comenzar, mostraremos algunos de los procedimientos almacenados, vistas y funciones que se han considerado necesarios según los requerimientos de nuestra aplicación. Aquí podemos ver un procedimiento almacenado que nos sirve para agregar a un cliente. Este código sigue la sintaxis adecuada que nos permite agregar un cliente. Así que vamos a ejecutar el procedimiento almacenado y le vamos a asignar valor a los parámetros. Y como podemos ver abajo dice se ha registrado a Santiago Salvador, que es el registro que estamos ingresando en este momento. Ahora vamos a ver el resultado que nos devuelve una vista. Aquí hemos creado el código para la vista y los datos que necesitamos seleccionar de las diferentes tablas necesarias. Ahora vamos a ejecutar la consulta de la vista. Y como podemos ver aquí tenemos todos los registros. Esta vista nos devuelve todos los datos necesarios para poder llevar un control del inventario de nuestra aplicación. Ahora aquí vamos a ver una función de reporte de compra diario. Esta función recibe un parámetro de fecha, la cual registra. Aquí tenemos una función que nos devuelve un parámetro de fecha. Es decir, nosotros le asignamos la fecha que deseamos al parámetro. En el caso de nosotros sería la fecha de hoy. Y nos va a devolver todos los datos que nosotros consideremos necesarios. Por ejemplo, vamos a agregarle la fecha de hoy y lo vamos a ejecutar. Como podemos ver, aquí están las ventas que se han realizado el día de hoy. Bien, ahora vamos a ver un poco en generalizado lo que son las tablas de la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos todas las tablas de nuestra base de datos. Veremos en este caso la tabla de clientes y veremos sus columnas. Como podemos ver tenemos código, que es la llave primaria, nombre, apellido, los cuales no deben aceptar valores nulos, pero el teléfono y email sí pueden aceptar valores nulos. Ahora vamos a ver las vistas que hemos considerado necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos la vista de cliente, que nos devuelve todos los clientes registrados en la tabla, valga la redundancia, en la tabla de clientes. Tenemos la vista de ver empleado, la vista de ver marca, la vista de ver productos, ver proveedor y, como vimos al principio, la vista de ver inventario. Ahora vamos con los procedimientos almacenados. Como vemos, aquí tenemos varios procedimientos almacenados que nos sirven con las actividades de mantenimiento dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos actualizar cliente, actualizar empleado, tenemos agregar cliente, y por acá están unos procedimientos almacenados que nos ayudan a generar reportes. Por ejemplo, este nos ayuda a generar reportes diarios y genera reportes personalizados. En este caso estos dos son de venta. Y por último, aquí tenemos las dos funciones que nos sirven para generar el reporte de compra diario y el reporte de venta diario. Es decir, estas funciones tienen sus parámetros de fecha cada una, los cuales se le asignan de acuerdo a lo que la aplicación necesita. Ahora pasamos a la explicación del código y la estructura de programación del sistema. Una de las partes más importantes es el modelo de datos. En nuestro caso, el modelo tiene como nombre modelo Andriniki. En él se encuentran las tablas, las cuales se derivan así. Por ejemplo, tenemos la tabla de cliente, en la que se ingresa cada cliente que visite el negocio. También tenemos las vistas, como por ejemplo,
la de ver cliente, la de ver empleado, ver marca, ver productos, ver proveedor y también contamos con la vista de inventario. También contamos con procedimientos almacenados y funciones. En este caso estamos utilizando solamente dos funciones, que serán el reporte de compra diario y el reporte de venta diario. Los demás son procedimientos almacenados, como el de actualizar cliente, actualizar empleado, actualizar marca, producto, proveedor, etc. Ahora procederemos a la explicación del formulario de compra. Como podemos ver en su interfaz, tenemos por ejemplo un combo box que nos muestra los productos, un combo box donde ingresamos la cantidad, tenemos un botón cancelar y un botón de salir. Tenemos también este botón que agrega el producto y la cantidad al Data Grid View, el cual está cargado con una lista. Aquí vemos en el Data Grid View, podemos ver el origen de datos, y el origen de datos es de compra binding source. En este textbox de total nos muestra, valga la redundancia, el total de la columna total dentro del Data Grid View. Aquí podemos seleccionar al proveedor y al empleado. Al darle procesar compra, ya se guardan las compras en la base de datos. Ahora pasaremos a ver lo que es el código. Primero declaramos el contexto, es decir, Identity Salon Entities, el cual hace referencia a la base de datos, y creamos una binding list de tipo compra. Esta clase detalle compra es la que me sirve para cargar el Data Grid View. Ahora vamos con este código de acá. Este código de acá nos sirve para cargar el combo box de producto. Hacemos una consulta en el inventario donde la existencia sea mayor o igual a 0 y nos va a seleccionar el nombre como, o sea, a la variable nombre le vamos a asignar el nombre del producto y a la variable ID le vamos a asignar el código del producto. En esta parte de acá le asignamos al combo box el data source, que es la variable producto que almacenó la consulta, y esta de acá box producto.displayMember, es decir, lo que va a mostrarse es el nombre, que lo podemos ver reflejado acá, y el value member es el ID de ese producto. Aquí tenemos el código del combo box de empleado, que básicamente lleva las mismas funciones que este código que estamos sombreando acá. Pasaremos a la explicación del botón agregar a detalle. Lo primero que hace es capturar el ID del producto seleccionado en el combo box de producto. Luego hacemos una consulta y la guardamos en la variable INV, que esa variable almacena el código del inventario cuando i.codeProducto, es decir, cuando el código del producto sea igual a ID, que es el código del producto seleccionado en este momento. La variable cantidad, es decir, le hemos nombrado cant, hace referencia al txt cantidad, es decir, esta variable va a captar la cantidad ingresada en el text box. Ahora declaramos un objeto de tipo de compra, donde de compra es la clase que hemos creado para cargar el Data Grid View, y empezamos a asignarle los valores. Por ejemplo, el detalle compra ID es igual a inventario.código, la fecha es datetime.today, el det.código es igual a ID, el cual hace referencia al producto, y el producto, o sea, det compra producto, hace referencia al inventario.producto.nombre. Tenemos el precio, o sea, la variable precio del objeto de tipo de compra, que es inv.precio, ya que el precio del producto está reflejado en el inventario, y como INV hace referencia al código del inventario, por eso lo hemos seleccionado de esa manera. Ahora la cantidad es igual a cantidad, esta que está por acá.
Ahora, para calcular el total no hacemos nada más que multiplicar el precio que está en el inventario por la cantidad. Luego agregamos al listado y el textbox que nos muestra el total de la compra está cargado según este código de acá. Seleccionamos el total del listado, es decir, el total de los datos que hemos rellenado al data grid view. Ahora, el detalle DGB detalle hace referencia al data grid view de detalle y el data source es el estado. Ahora pasamos al botón procesar, es decir, el botón que ya nos guarda todo en la base de datos. En esta parte de acá seleccionamos el ID del empleado y como el ID del empleado es el DUI, por eso lo hemos seleccionado como string. Y también en esta variable de acá capturamos el código del proveedor. Cabe mencionar que estas variables se llenan de acuerdo a lo que el usuario ha seleccionado en los combo box. Ahora, lo que hacemos para guardar una compra, primero, esto que está acá hace referencia a la tabla de compra dentro de la base de datos. Y la tabla de compra necesita los campos de fecha, código de empleado y código de proveedor. Y para en el caso de la fecha no es más que un datetime.today. Para el caso del empleado utilizamos esta variable que hemos declarado acá. Y para el proveedor, esta variable que hemos declarado acá arriba. Después definimos el contexto y llamamos la tabla y agregamos al objeto. Ahora necesitamos un ciclo for each dentro del data grid view porque hay diferentes registros. Ahora, esos registros que están dentro del data grid view se van a llevar o se van a almacenar dentro de la tabla de detalle compra. Por eso hacemos for each. Es decir, que por cada de compra en el listado, es decir, lo que está en el data grid view, vamos a hacer que dc o declaramos un objeto de detalle compra, dc.cantidad es igual a i.cantidad, donde i hace referencia a esta clase de compra dentro del data grid view. Ahora dc.codeCompra es igual a cmp.código, es decir, el código de esta compra que está acá. Y el total no es más que mostrar el total que aparece por cada producto dentro del data grid view. Ahora lo agregamos a la base de datos, específicamente a la tabla de detalle compra. Ahora hacemos una consulta acá utilizando el lenguaje link to entities y especificamos el contexto, la tabla de inventario, donde el código del inventario sea igual a dc.codeinventario, que es este que está acá. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para extraer las existencias dentro del inventario del producto especificado y hacemos una operación básica donde la existencia es igual, es decir, a la existencia de la tabla de inventario le vamos a sumar la cantidad de esa compra. Guardamos los datos y luego limpiamos la lista y asignamos a data grid view el listado ya limpio. Cabe mencionar que el formulario de venta está por acá. Lleva básicamente la misma lógica, solo que en vez de proveedor seleccionamos al cliente y en vez de aumentarle a la existencia, se la restamos. Y básicamente esos dos formularios tienen la misma lógica. Ahora continuamos explicando el reporte diario. En este caso vemos aquí la interfaz de este reporte, en el cual mostramos un reporte de ventas y un reporte de compras. Visualizamos en la parte superior un botón actualizar, el cual nos sirve para actualizar, valga la redundancia, las nuevas ventas que se registran el día actual. Cuando estamos registrando compras o registramos ventas, pasamos al formulario de reporte diario, actualizamos los reportes y se nos llenan los data grid. También vemos que
cuenta con dos botones, uno de generar reporte. En este caso, este botón nos va a servir para generar el reporte de ventas por si queremos imprimirlo. También tenemos un textbox que nos muestra un total. Lo que hace este textbox es calcular el subtotal del reporte de ventas, de todas las ventas que se han registrado, y luego calcula un total definido para poder mostrar una totalidad de todas las ventas que se han realizado ese día. Ahora pasamos y revisamos nuestro código. Comenzamos diciendo que ante todo tenemos que poner una conexión a nuestra base de datos. En este caso estamos declarando un objeto de tipo Underneath Salon Entities llamado DB. Luego creamos un binding list de reporte de venta diario. Ahora pasamos a nuestro constructor reporte diario. Vemos que aquí estamos declarando una variable de tipo var, en la cual es igual a un datetime.today que nos mostrará la fecha actual. Luego tenemos una fuente de datos en nuestro Data Grid View de registro de ventas, el cual nos mostrará la función de reporte de ventas diarias con un parámetro de fecha. También tenemos la fuente de datos del Data Grid View de reporte de compras, lo cual hace la misma función, simplemente que en este caso ya es una compra diaria. Nuestra función de reporte de compras diarias con el mismo parámetro de fecha. Luego declaramos una variable de tipo decimal que se llamará suma, la cual estará inicializada en 0, que nos servirá para ir sumando los totales de reportes de compra y reportes de venta. Luego tenemos la instrucción for each. Esta instrucción nos dice que por cada fila que está en el Data Grid View del reporte de ventas haremos lo siguiente, que la suma será igual a la fila 4, número 4 que está posicionada en la fila 4, que es el de total. Sabemos que en este caso el total cuenta con un tipo de dato decimal, por eso vemos que dice decimal row.cells4.value. Luego en nuestro textbox de total de venta .text será igual a la suma .toString. Luego tenemos otra variable que es de tipo decimal, y en este caso estamos haciendo la suma de la compra e igualmente le estamos inicializando en 0 con un for each que muestra las filas en el Data Grid del reporte de compras, que este será igual a la suma de la compra igual a la fila que está posicionada en la celda número 4. Luego de eso calculamos el total dentro de nuestro textbox, que es igual a la suma de la compra .toString. El botón actualizar nos sirve para que el usuario esté actualizando los reportes manualmente. Básicamente es una copia del código que está en el inicializador. Luego de eso seguimos con el botón generar, que en este caso está generando un reporte de ventas. Ahora, en este caso, para poder construir un reporte, seguimos los siguientes pasos. Primero, debemos tener actualizado el modelo con el procedimiento almacenado que le dará los datos del reporte. Luego de ello, debemos agregar el origen de datos en el reporte y diseñar una tabla. Luego, debemos agregar el formulario donde se cargará el reporte y añadir el report viewer. En este caso, se le va a generar un binding source. Luego de eso, debemos llenar el binding source con el procedimiento almacenado que hemos creado para dicho reporte. Luego de ello, en la tabla que hemos creado, tenemos que llenar cada uno de los parámetros que queremos que se muestre en cada uno de los reportes. Y ahí, cada quien a su gusto puede darle el diseño que mejor desee. En este caso nosotros hemos colocado unos
parámetros de fecha y hora para que se muestre la fecha actual y la hora donde se ha generado el reporte. Ahora seguiremos con un formulario de registro de datos. En este caso mostraremos el registro de cliente, donde veremos la implementación de procedimientos almacenados que nos ayudarán a las tareas de mantenimiento con nuestra base de datos. Procedemos a ver nuestro código. Y comenzamos, como siempre, haciendo una conexión a nuestra base de datos con un objeto de tipo Andrenique Salon Entities. Luego creamos un binding list con nuestra clase de cliente C, la cual nuestro objeto será llamado listado. Ahora en nuestro constructor de registro de cliente, en la inicialización de nuestro componente, mostraremos nuestro data grid view de cliente con la fuente de datos del objeto creado llamado listado. Ahora procederemos a mostrar la programación de nuestro botón agregar registros. En este caso podemos observar una validación y decimos que si nuestros textbox, en este caso nombre, apellido, teléfono e email, están nulos o vacíos, mostramos un mensaje donde nos indica que no podemos dejar un campo vacío. De lo contrario, procederemos con nuestra clase cliente C se crea un objeto llamado cliente en el cual llenamos todos nuestros textbox, en este caso nombre, apellido, teléfono e email, y luego agregamos los registros al objeto listado. Luego de ello pasamos a hacer una fuente de datos en nuestro data grid de clientes donde mostraremos el listado en nuestra grid. Procedemos con esto a dejar nuestros textbox limpios para cuando podamos dar clic en el botón agregar los textbox queden vacíos. Luego de eso, si el registro ha sido agregado, mandamos un mensaje diciendo que nuestro cliente ha sido agregado correctamente. Ahora procedemos con el botón de guardar y decimos que para cada objeto de tipo cliente C identificado en el listado, invocamos un procedimiento almacenado donde guardamos los datos. En este caso, nuestro procedimiento almacenado es SP agregar cliente, donde mandamos los parámetros de nombre, apellido, teléfono e email. Ahora guardamos los cambios en nuestra base de datos. Luego de ello, mandamos un mensaje donde nos indica que nuestros datos han sido guardados correctamente. Luego limpiamos el listado y mostramos una vista en nuestro data grid view de cliente, el cual se llama vercliente.toList. Ahora visualizamos el código de nuestro botón editar. Cuando seleccionamos un registro en el data grid view, el código de este registro se almacena en la variable ID y utilizamos una consulta link to entity para cargar cada textbook con su respectivo valor. Ahora procedemos a ver nuestro botón de guardar edición. Al presionar el botón guardar edición, retomamos el código ID y declaramos un objeto de tipo cliente, cuyas propiedades se llenarán con sus respectivos textbox. Luego invocamos al procedimiento almacenado actualizar cliente y especificamos los parámetros, que en este caso sería cliente.nombre, cliente.apellido, cliente.teléfono, cliente.email y cliente.código. Procedemos a guardar cambios en nuestra base de datos y mandamos un mensaje donde nos indica que nuestros datos han sido actualizados correctamente. Luego de ello, procedemos a pasar un TXT por cada textbox donde los dejamos vacíos para cuando nosotros demos clic en nuestro botón, los textbox puedan quedar limpios. Luego de ello, en nuestra fuente de datos del data grid view cliente, procedemos a invocar nuestra vista vercliente.toList. Procedemos a visualizar el código de nuestro botón eliminar. En este caso, cuando el usuario desea eliminar un registro, primeramente realizaremos una validación, donde mostraremos un mensaje preguntándole si está seguro de eliminar este registro. Y él nos indicará si lo está o no lo está. Si él nos dice que sí, procedemos a realizar un try catch. En este caso,
pasaremos a ver nuestro procedimiento almacenado de eliminar cliente. Y si ese registro se puede eliminar porque no tienen una relación con alguna otra tabla, mandamos la instrucción y guardamos los cambios en nuestra base de datos y dejamos nuestra grid nula, o sea, limpia. Luego de eso, en nuestro mismo data grid de cliente, nuestra fuente de datos mostrará una vista de ver cliente y mandamos un mensaje donde dice que el registro ha sido eliminado correctamente. Pero si el registro tiene una relación con otra tabla, hacemos un catch con una excepción donde mandamos un mensaje diciendo que el registro no puede ser eliminado porque hay otros registros que dependen de este. El botón de ver registros simple y sencillamente carga la vista de ver clientes y muestra nuestro data grid view con todos los clientes que hasta este momento existen. Ahora procederemos a la demostración de la interfaz y su funcionamiento de nuestra aplicación. Primero ingresaremos el nombre de usuario y su respectiva contraseña. Le damos a entrar. Vamos a ver el formulario principal de nuestra aplicación ya cargado. Primero empezaremos con el registro de datos. Vamos a registrar a un cliente. Muy bien, al nombre le asignamos Carolina y con apellido Batres. El teléfono es 23232323 y el email es carolina@gmail.com. Ahora lo agregamos, vemos el mensaje, datos generados correctamente, y ahora vamos a guardar ese registro, datos guardados correctamente. Ahora el data grid view muestra todos los datos que hasta en este momento hay en la base de datos. Muy bien, si vemos acá está el registro que acabamos de ingresar. Ahora lo vamos a editar. Ahora le vamos a poner Reina y le damos guardar edición, datos actualizados correctamente. Ahora si volvemos a buscar el registro, como vemos acá ya aparece la edición. Ahora vamos a eliminar el mismo registro. Le damos al botón eliminar y aparece el mensaje: seguro que deseas eliminar el registro. Le damos que sí y se registra eliminado correctamente, y al darle a ver todos los registros podemos ver que ya no está. Muy bien, ahora trataremos de eliminar un registro que tiene relaciones con otras bases de datos. Como podemos ver, este registro ya tiene otras relaciones con otras bases de datos, y aquí vemos el resultado de la excepción. Ahora pasaremos a realizar una compra. Realizamos la compra de un paquete de un producto shampoo sedal. La cantidad va a ser 12, y aquí debe haber algo muy importante. En este textbox de cantidad no podemos ingresar letras, solo es posible ingresar números y diferentes de 0, o sea que no puede existir la cantidad 0. Ingresamos la cantidad de 12 y le damos a agregar al detalle. Hacemos otra compra de otro producto, Head and Shoulders, cantidad 23, lo agregamos al detalle, y aquí podemos cambiar el proveedor y podemos cambiar también el empleado, y aquí podemos ver que se nos muestra el textbox total. Le damos procesar compra y ahora nos vamos al reporte diario. Lo actualizamos y aquí podemos ver el reporte de compras. Aquí podemos ver la compra del shampoo sedal, la cantidad, el precio y la compra del shampoo Head and Shoulder. Ahora realizamos una venta, paquete agave, la cantidad es 6, lo agregamos al detalle. Hacemos otra y lo agregamos al detalle también, y le vamos a procesar la venta. Ahora si nos vamos al reporte diario, lo actualizamos, ya vemos acá que nos aparece la venta del paquete agave y el shampoo quitapiojo. Para ver una validación nos vamos al registro de proveedor
y vamos a dejar todos los cebos vacíos, y si le damos a agregar nos va a dar error porque no están completados todos los datos. Ahora, si ingresamos datos y dejamos uno vacío, por ejemplo, y si dejamos ese vacío tampoco nos deja agregar los datos porque no pueden haber datos vacíos. Pero si en el último lo agregamos también y le damos a agregar, ahora sí aparece el proveedor agregado correctamente, en este caso, ¿verdad? Ahora pasaremos a lo que es el control de inventario. Esta es una función extra de nuestro sistema donde nos muestra todos los productos que hay y sus cantidades respectivas. Por ejemplo, vamos a ver donde, por ejemplo, el producto P1, donde dice compras, si ustedes ven las existencias está en 0. Entonces vamos a hacer una compra de ese producto. Nos vamos aquí, lo buscamos, producto P1, y le ponemos cantidad 123. Lo agregamos al detalle y procesamos la compra. Ahora si nos vamos al inventario y lo actualizamos, ya podemos ver que el producto P1 tiene la existencia de 123. Ahora pasamos a algo muy importante, que es el reporte diario. Aquí nos muestra todas las ventas realizadas en el día. En este textbook de acá nos muestra la sumatoria de los totales y de datos de ventas como de compra. Ahora vamos a generar un reporte de ventas. Presionamos el botón generar reporte y se nos va a abrir un formulario y nos va a cargar los datos del reporte. Como ven, aquí está. Aquí aparece la fecha del día y la hora también. También podemos hacer otro reporte histórico de ventas, es decir, que está personalizado por el usuario. Por ejemplo, ponemos la fecha del 20 de junio, a hoy, le damos mostrar. Aquí te va a mostrar el reporte, y al generar el reporte también, aquí nos aparecen todas las ventas realizadas desde el 20 al 21 de julio, y ahí se puede personalizar a deseo del usuario.